Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en un lugar y uno de ellos, un doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se sostienen toda la ley y los profetas. Antes de iniciar, y para ubicarnos, recordemos que cuando Mateo escribe su Evangelio hacia el año 85 aproximadamente, ya no existía más el templo, pues había sido destruido en la guerra de los judíos contra Roma en los años 70 y 75. Y los cristianos habían sido expulsados de las sinagogas y ya había un movimiento muy importante, el judeocristianismo. Lo que acabamos de leer corresponde al capítulo 22, versículos 34-40 del Evangelio de Mateo. Y para que podamos hacer una buena interpretación de lo que Jesús dice, debemos retroceder algunos pocos capítulos, un poquito, para ver el contexto que rodeaba, para tener así una buena interpretación. Retrocedamos entonces hasta el capítulo 19, que ustedes después podrán leer con más tranquilidad y completos, hasta el 23. Y que es donde Mateo nos cuenta que Jesús sale de Galilea y está en camino a Judea porque su objetivo era llegar a Jerusalén para proclamar allí también el reino de Dios. Que lo siguen sus discípulos y gente que lo apreciaba, y que mientras iba en camino Jesús les enseñaba y curaba sus dolencias. Nos cuenta también en estos capítulos que en Judea se estaban viviendo momentos difíciles y conflictivos, por lo cual Jesús, llegado a Jerusalén, tiene que afrontar numerosas controversias y discusiones con los fariseos, los herodianos, los saduceos, los escribas, los ancianos, y que ustedes leerán en esos capítulos, porque no lo entendían. El judaísmo estaba comenzando una crisis porque había muchos que empezaban a seguir a Jesús, que venía proclamando el reino de Dios, este reino del amor. Vemos entonces que hay un ambiente muy cargado de tensión y hostilidad hacia él. La gente también está mal, andaba triste, agobiada, desanimada. Estas controversias entre Jesús y las autoridades de Israel era principalmente porque Jesús era presentado como el Mesías, como un Mesías. Porque los fariseos cuestionaban su autoridad, dado que ellos, que también esperaban un Mesías, pero el Mesías que ellos esperaban era glorioso, vencedor y arriba de un carruaje con ropas importantes. Por eso le planteaban preguntas comprometidas con el ánimo de sorprenderlo y culparlo. Pero Jesús siempre tenía una buena respuesta que los dejaba en silencio y admirados. Ahora volvamos realmente a los versículos que nos toca analizar. Allí vemos cómo los fariseos se acercan a él y le hacen preguntas para ponerlo a prueba. Le preguntan: Maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? Jesús entonces les responde mencionando el Antiguo Testamento. En Deuteronomio 6 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y le preguntan cuál es el segundo más importante. También se retrotrae el Antiguo Testamento al libro del Levítico 19 y que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo, y finaliza diciendo que de estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas, o sea, son los dos mandamientos más importantes. Al releer estos capítulos que Mateo nos cuenta,
vemos cómo Jesús, al ver un pueblo sufrido, les trata de devolver su alegría, anunciándoles que el reino de Dios estaba cerca. Con esto no quiso provocar a las autoridades romanas ni descalificarlas, porque su reino no era violento ni combativo. Él era un rey de paz, quien prefirió efectuar una entrada modesta en Jerusalén sin llamar la atención ni alterar a nadie. El reino de Dios que pregonaba era un reino del amor. Si reflexionamos sobre lo leído, nos damos cuenta que hoy vivimos un clima semejante de constante violencia y descalificación de los demás. Lo reflejamos incluso en nuestro vocabulario. Decimos: estoy luchando contra el tabaco, estoy luchando contra la obesidad, estoy luchando contra una enfermedad y estoy luchando diariamente por la vida. Quizás esta forma de concebir la vida como una lucha nos haga pensar que quien opina diferente termina convirtiéndose en nuestro enemigo, al cual hay que vencer, someter, destruir. Nos hemos olvidado que el mundo es variado, diverso, y debemos respetar la pluralidad de la gente y sus ideas, que quien es distinto a nosotros es nuestro prójimo, no es nuestro enemigo. Jesús, al decir que debemos amar a nuestro prójimo, no hace más que decirnos que todos somos iguales ante los ojos de Dios, que el amor de Dios es infinito. Qué bien nos vendría entonces leer siempre y poner en práctica las palabras que Jesús les deja a sus discípulos, que son sus seguidores, siempre actuales, tenerlas presentes, atesorarlas en nuestros corazones y nuestra mente, para ser mejores cristianos, seguidores de un Rey de paz. Eso creo sería nuestro potencial. Recordar también que mientras algunas personas aman el poder, otras muchas tienen el poder de amar. Y esto último es lo que nos debe identificar como cristianos. Hasta la próxima y bendiciones para todos, queridos hermanos.